Asambleísta Vicente Toyano. Gracias, señor presidente. El tema de la aprobación o de la observación del presupuesto general del Estado realmente es un tema muy limitado para la función legislativa. Yo diría que fundamentalmente es un tema de desahogo de esta función del Estado, pero lo que podemos hacer en relación al presupuesto enviado por el Ejecutivo es muy poco, porque la Constitución y la ley nos obligan a aprobar o a observar, e incluso de las observaciones que hagamos, y ojalá que hagamos observaciones, señor presidente, porque de lo que veo en el informe de mayoría, aparentemente todo está bien y simplemente iríamos a votar, pero hay una moción del legislador Ulloa que propone que hagamos esas observaciones al Ejecutivo, pero inclusive de estas observaciones que podamos hacer en este recinto parlamentario, siempre vamos a depender de la voluntad del presidente de la República, porque finalmente, si él se ratifica en la proforma que envió, nosotros para ratificar las observaciones vamos a necesitar las 2/3 partes de la legislatura, y por consiguiente, si hacemos observaciones, tendrían que ser observaciones que tengan una gran mayoría, o por lo menos las 2/3 partes de esta legislatura, porque hacer observaciones con 63 votos simplemente, o algo parecido, no va a servir de mucho realmente en la aprobación de este presupuesto general del Estado. Hemos escuchado en la tarde de hoy y en parte de la noche de hoy realmente datos que son muy reveladores. Legisladores de ambos lados, de la oposición y del oficialismo, nos han dado los datos que cada uno de ellos manejan. Y dice, por ejemplo, el informe de minoría, porque tenemos que ver cuál es el objetivo del presupuesto general del Estado. El objetivo de fondo, el objetivo final debe ser mejorar la forma de vida de los 14,5 millones de ecuatorianos. Ese debe ser el objetivo de fondo. Para eso es todo este conglomerado de partidas presupuestarias, de ingresos, de egresos, de distribución de ingresos o de egresos. Pero dentro de las cifras que nos han dado hoy, y por aquí tengo el informe de minoría, que es de donde saco estos datos, que dice que he escuchado por parte de los legisladores oficialistas que en el Ecuador se ha reducido la pobreza, y en el informe de minoría se nos dice que por datos del INEN, la miseria crece en el Ecuador del año pasado a este año en el 67%. Yo realmente me he quedado alarmado. Que el año pasado la miseria en el Ecuador era del 9.59% y hoy es del 16.07%. Es decir, que de los 14,5 millones de ecuatorianos, 2.327.000 ecuatorianos viven en la miseria. Y también nos han dicho y nos han evidenciado datos de que en estos 5 años de revolución ciudadana se han gastado 105.000 millones de dólares. Y sin embargo, la miseria en el Ecuador, a pesar de ese gasto, se ha incrementado enormemente, se ha incrementado al 67% en relación con el año anterior. Dicen que ha bajado el desempleo en el Ecuador. Eso lo he escuchado, que el desempleo en el Ecuador está en el índice del 7%, pero lo que no dicen es que tenemos un 57% de subempleados en el Ecuador, de ese hombre que sale en la mañana y con $5 se va al mercado y compra frutas para venderlos en las esquinas de las ciudades más grandes del país. 57% de ecuatorianos en condiciones de subempleados.
que ha reducido el desempleo, realmente yo no lo puedo ver en ninguna parte del Ecuador y recorro las 24 provincias del país permanentemente, en mi calidad de director de mi partido y de legislador nacional. Pero hay una respuesta simplemente que a mí me parece sencilla, por la que no se necesita ni siquiera ser matemático. En el año 2006, en el Ecuador, el Estado otorgaba 1.200.000 bonos que le llamaban efectivamente de la pobreza y que ahora son bonos de solidaridad, 1.200.000. Y nos sentimos orgullosos que en el año 2011, en el Ecuador, hoy estamos entregando 1.800.000 bonos de solidaridad. ¿Qué significa eso, compañeros? Sin ser matemáticos, sin ser entendidos en presupuestos, porque a veces nos enredan con tantos números y tantas partidas. Significa que en el Ecuador, en el periodo de la Revolución Ciudadana, se han incrementado 600.000 pobres más a recibir ese bono de la solidaridad. No deberíamos de sentirnos orgullosos de decir hemos aumentado o vamos a aumentar para el año próximo 50, 100, 200.000 bonos. Deberíamos sentirnos orgullosos de decirle al país, estamos disminuyendo en el Ecuador 50, 100 o 200.000 bonos porque los hemos reemplazado con empleo, con trabajo para la gente. De eso deberíamos sentirnos orgullosos. Dicen que la educación superior se incrementa en 4.17 millones y realmente ahí creamos el órgano regulador que es el CENESID y se le está entregando en este presupuesto 136.4% de ese presupuesto, es decir, 130 millones. Se incrementa enormemente el presupuesto en asuntos internos y de defensa nacional y se les asigna a este presupuesto de asuntos internos y de defensa nacional 1.693 millones más que a la salud, 1.693 millones más que el presupuesto que se le está dando para el 2012 a la salud, 691 millones más que el presupuesto que se le está dando a la educación para el año 2012, y esto sí me parece escandaloso, 3.258 millones más de lo que se le asigna a la agricultura en el Ecuador. El Ecuador, que es un país de vocación eminentemente agropecuaria. Yo vengo escuchando desde la Asamblea Constituyente que vamos a luchar para sacar adelante al hombre del campo, para que el Ecuador deje de ser solamente un país productor de materia prima y que le demos valor agregado a esa materia prima que se produce en todas las provincias del país. Pero ¿y dónde está eso en el presupuesto? ¿Cómo vamos a elevar el nivel de vida de los agricultores, de los campesinos? ¿Cómo les vamos a dar créditos? ¿Cómo les vamos a dar maquinaria para que trabajen la tierra a las asociaciones de agricultores si estamos más bien reduciendo el presupuesto para la agricultura en nuestro país? De todos los que estamos aquí presentes, el Ecuador siendo un país de vocación eminentemente agropecuaria, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos o nuestros padres de una u otra manera han estado o están vinculados a la agricultura. Y sin embargo, he escuchado también que seguimos viviendo sueños petroleros y nos descuidamos de una de las principales fuentes generadoras de trabajo que tiene el país, que es la agricultura. No sé qué respuesta le vamos a dar a los arroceros, a los olleros, a los cultivadores de papa, de cereales en nuestro país. ¿A dónde está el incentivo que el Estado les va a dar a lo que necesitamos para algo que también se ha pregonado muchísimo, que es la seguridad alimentaria en nuestro país? Pero sin embargo, la respuesta yo creo que está en lo que viene en el futuro cercano. ¿Qué es lo que tenemos al frente? Tenemos en el año 2012 un año de elecciones y por eso es, señores legisladores, que se destinan 295 millones de dólares en propaganda gubernamental.
aumentan el año pasado, o este año, en el año 2011, hablábamos de 54 millones para propaganda y publicidad gubernamental, y ahora estamos utilizando en varias partidas presupuestarias que tienen relación con propaganda, con publicidad, que seguramente va a ser utilizada en las elecciones del 2012, 295 millones. No se está cumpliendo con lo que establece la Constitución para el presupuesto de educación y para salud. Señor presidente, hay una propuesta de una moción previa que yo creo que usted debe de calificarla y mandarla a votar oportunamente para que, siendo conscientes con el país, no votemos directamente esta noche la aprobación de esta proforma presupuestaria, sino que hagamos las correcciones que sean necesarias, por lo menos para que como primer poder del Estado cumplamos la aspiración del pueblo que está allá afuera. Gracias, señor presidente.